Vamos a referirnos en esta ocasión a la historia, considerar la historia que es algo muy importante porque a veces uno vive y no se da cuenta de por qué pasan muchas cosas hoy o le echa la culpa de lo que sucede hoy a personas concretas de nuestra época y a veces hay que ir más lejos en la historia para ver cómo se va preparando lo que hoy nos sucede y por eso es muy bueno tener una visión de la historia que no es simplemente una acumulación de textos o aglomeración de anécdotas y de acontecimientos, sino que hay que tratar de ver el hilo conductor de la historia para ubicarnos bien, para saber, yo diría incluso leer el diario y leerlo con inteligencia, leerlo entre líneas el diario, y no quedarnos ni enfrascarnos en los temas acuciantes de actualidad. La historia puede ser vista desde distintos puntos de vista, desde un punto de vista puramente cronológico, estudiando el desencadenamiento de los hechos, las relaciones causales entre un hecho y otro, y puede ser estudiada, y ese es el modo como lo voy a considerar hoy, a la luz religiosa, digamos, a la luz, mejor dicho, de la teología, desde la ciencia de Dios, tratando de considerar la historia, podríamos decir un poco cómo la ve Dios, no como la vemos los hombres, que estamos enfrascados en los hechos y no tenemos una visión suficientemente amplia de los mismos, sino tomar distancia, así como uno se eleva desde un avión, ve tiene una visión mucho más global de un pueblo, de una ciudad, así también elevarnos un poco y mirar a la historia como si dijéramos con los ojos de Dios, como la ve Dios de alguna manera. Y en la Iglesia ha habido varios pensadores que han tratado de entender así la historia. Y el primero de ellos quizás, si bien ya otros habían esbozado este tema previamente, fue uno de los más grandes teólogos de la Iglesia católica, sobre todo de la época llamada patrística. Patrística es aquella época de los padres de la Iglesia, por eso así ese nombre, patrística, que son los autores, se llaman así, los autores eclesiásticos de los 6 o 7 primeros siglos, que se han caracterizado por 3 notas principales. La primera es porque son antiguos, la segunda es porque se llaman padres de la Iglesia, porque son ortodoxos en doctrina, es decir, no tienen errores graves doctrinales, y finalmente porque son santos, o sea, santos, antiguos y ortodoxos. Esas 3 condiciones hacen de un autor un padre de la Iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás es santo, es ortodoxo, pero no es antiguo, es del siglo XIII, o sea, tiene que ser más o menos de los 6 o 7 primeros siglos de la Iglesia. Bien, San Agustín es el autor que hoy vamos a elegir y que es considerado como el padre de la teología de la historia, el fundador casi. Como dije ya, algún otro puede haber dejado algunos atisbos de esta visión religiosa de la historia, pero él lo ha sistematizado por primera vez y de una manera grandiosa, que no ha hecho casi luego ningún autor, incluido Santo Tomás. Santo Tomás es muy grande como teólogo y todo, pero no tanto como teólogo de la historia. En esto emerge la figura de San Agustín. Digamos algo primero sobre este gran padre de la Iglesia, brevemente, claro, su vida, y luego mostremos cómo presenta o cómo considera la historia. Nos va a ayudar para iluminar nuestra visión de los acontecimientos. Agustín nació en un pueblito llamado Tagaste, que queda en Numidia, en el África del Norte, el año 354, de padres, al parecer, no puramente romanos, porque esa zona del norte de África era muy romana, estaba romanizada, eran provincias romanas del imperio. Su padre, Patricio, empleado municipal, se hizo catecúmeno, es decir, quiso recibir el bautismo en los últimos años de su vida, recibiéndolo poco antes de morir. Su madre, llamada Mónica, era en cambio fervorosa cristiana desde mucho tiempo atrás, era fervorosa cristiana y sin embargo tenía cierta ambición respecto de su hijo Agustín, que compartía con su marido
la ambición de que su hijo, de que su hijo lograse un porvenir brillante, tuviese un porvenir brillante en la política, en la vida pública, y que por culpa de esta especie de ambición hubo un cierto descuido de parte de ellos, de ella también, en la educación de Agustín, que revelaba una inteligencia extraordinaria. De modo que el niño no fue bautizado. En esa época era muy común bautizarse de adulto, así que eso no era demasiado raro, pero no fue demasiado bien educado por su madre en este motivo, porque lo que soñaban para él era otra cosa, una carrera política. En cierta ocasión Agustín enfermó gravemente y pidió el bautismo. Y su madre quiso hacerlo, pero cuando vio que desaparecía el peligro de muerte, también retrocedió en la idea. Solamente llegó a inscribirlo entre los catecúmenos, es decir, los que se preparaban para el bautismo, pero luego que se curó el chico ya lo retiró, ¿no? Recibió las primeras letras, la primera enseñanza en este pueblo de su nacimiento, Tagaste, prosiguiendo sus estudios de retórica, como se llamaba, el arte de saber hablar, de saber expresarse, en Modaura, también en el norte de África, pues su padre quería destinarlo al foro, al derecho, ¿no? a las leyes. El joven sigue creciendo, una vida bastante mala, digamos, moralmente. Tuvo relaciones con una mujer que en Cartago, donde reinaba una gran corrupción, porque de ahí pasó a Cartago para hacer esos estudios de derecho que quería que su padre quisiera, y ahí había mucha corrupción, y de una relación pues ilícita tuvo un hijo en el año 372, a quien puso por nombre Adeodato, nombre raro, ¿no? Porque en latín es Adeodato, o sea, dado por Dios, Adeodato, todo junto, así lo llamó a su hijo. Por aquel entonces era un joven mundano así y miraba a su madre sobre los hombros. Despreciaba un poco la religión de su madre, como si fuera una especie de ateo, eso que hay ahora a veces, ¿no? Que miran con desdén a los católicos como si fuera cosa de vieja, el catolicismo o algo por el estilo. La cosa que él despreciaba la religión de su madre porque, dice, le parecía en conjunto, como él mismo dice, cuentos de viejas, lo que ella le quería decir o enseñar. Habiendo leído en el año 373, de acuerdo al programa de estudios que incluía la retórica, habiendo leído el libro Hortensius, un libro de Cicerón, se despertó en su alma la idea de tener una concepción filosófica del mundo, es decir, no contentarse con los conocimientos vulgares de sus compañeros, sino entrar un poco en el campo filosófico. Cicerón fue como el que le inoculó ese anhelo de la filosofía. Poco después se inscribió entre los maniqueos. ¿Quiénes son estos? Son unos herejes de aquella época, maniqueos, que se llaman así porque fue fundado por un señor Mani, por eso maniqueos, en Persia, muy lejos, esta especie de religión, que era una religión que sostenía la existencia de dos principios, un principio del bien y un principio del mal, como de dos dioses, digamos, un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno había creado todo lo espiritual, etc., y el Dios malo había creado lo material. Una concepción un poco simplista de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, dos creadores, pero dos dioses al mismo nivel, no como decimos nosotros, Dios y Satanás, algo así, que es una criatura de Dios, defeccionó, sino dos dioses eternos, digamos, que uno está en el origen de lo bueno y otro en el origen de lo malo, y lo malo era propiamente lo corporal. Entonces él se anotó, le interesó, como le interesaba la filosofía, creyó que por ahí vio una beta filosófica, se inscribió en la escuela de ellos. Este sistema aparecía a sus ojos de hombre que quería ser científico y serio, algo serio comparado al cristianismo enseñado por la Iglesia. Lo veía como una religión independiente de toda autoridad. Los que seguían a la Iglesia eran propiamente repetidores, digamos, en cambio estos eran originales, eran libres, independientes, no dependían de una autoridad, un magisterio y todo eso. Eso le gustó
le gustaba a él. Cuando terminados sus estudios, estos que estaba haciendo de Derecho, de Leyes, sentó escuela de Artes Liberales en el pueblito donde no había nacido, que se llamaba, dijimos, Tagaste. Su madre estaba enojada con él, porque la madre, a pesar de estas deficiencias que tuvo inicialmente, era una mujer cristiana, católica, y quería ser buena católica, y estaba muy molesto por el tipo de vida que llevaba su hijo, mundana, lujuriosa y todo eso, y haber dejado la fe que de alguna manera que ella le había, o por lo menos la doctrina que ella le había enseñado. Y así entonces no quiso recibirlo en su casa, se negó a recibirlo de vuelta a este joven ya un poco mayor, no quiso recibirlo. Un obispo católico con el cual ella se aconsejaba y le contaba sus cuitas, su preocupación por Agustín, por la vida que llevaba Agustín, la confortó con estas palabras: no es posible, le dijo, que perezca un hijo de tantas lágrimas. Porque ella había lloraba mucho cuando comentaba esto de su hijo, y claro, el obispo le dijo eso: un hijo de tantas lágrimas, Dios va a tener lástima de él, ¿no? Bueno, a poco de esto, Agustín trasladó su cátedra a Cartago, que era una ciudad importantísima del norte de África, y hacia el fin de este periodo de su vida, las dudas crecieron, no solamente ya sobre el catolicismo, que lo había dejado un poco de lado, sino aún sobre la secta maniquea que él había abrazado. Crecieron las dudas sobre esta secta, iba aumentando, cada vez tenía más dudas sobre la doctrina de los maniqueos. La cosmología, la filosofía de la naturaleza de estos herejes le pareció inconciliable con lo que enseñaba la filosofía griega, que era la filosofía más importante de la antigüedad, y entendió también que este dualismo de los maniqueos, de creer que había un Dios del bien y un Dios del mal, y que todo el mundo se dividía entre esas dos creaciones del bien y del mal, estaba en contradicción con el concepto que los maniqueos mismos tenían de la divinidad. Y acabó de convencerse de que esta secta no enseñaba la verdad, luego de una entrevista que mantuvo con un obispo, porque esta religión de maniqueos tenía sus obispos, todo como la católica, era una especie de imitación de la Iglesia Católica. Tuvo una reunión con un obispo maniqueo llamado Fausto de Milev, y le pareció que realmente era un charlatán, que no había fondo, que eso era una cosa sin contenido. Sin embargo, aún en Roma, donde acababa de dirigirse, de Cartago se había ido a Roma, contra la voluntad de su madre, se había ido a Roma para hacer carrera, siguió frecuentando el trato con los maniqueos, no rompió del todo con ellos. En medio de la inquietud de aquella época, también se dejó dominar por otras corrientes, el escepticismo filosófico, cierto relativismo, en fin. El hecho es que en el año 384 obtuvo, por influencias del prefecto pagano de Roma, o sea, todavía, aunque ya Roma se había convertido, el emperador Constantino, y sin embargo quedaban muchos paganos todavía, no es que se convirtió todos de golpe, y el prefecto de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Roma, era pagano y se llamaba Símaco, un hombre inteligentísimo, que hacía la defensa del paganismo y que creía que el cristianismo había traído la ruina al imperio, etc., le consigue al joven Agustín una cátedra de retórica en Milán, sacada a concurso por el Estado. Así que lo tenemos ahora en Milán, se va a Milán, que era una ciudad muy importante. Pero no obstante esta colocación segura y honrosa, y a pesar de que su madre y otros parientes cercanos ahora le hacían compañía, se habían ido con él a Roma primero y luego lo acompañaron a Milán, se sentía interiormente atormentado, infeliz, no estaba satisfecho ni con los católicos por un lado, por lo que vimos, ni con los maniqueos por otro, con nadie, porque no solo era esclavo de la pasión todavía, sino que sus anhelos de conocer la verdad filosófica todavía no se veían satisfechos. Estaba en Milán con un cargo de profesor y ahí va a escuchar los sermones que por curiosidad nomás, que pronunciaba el obispo de Milán, que era San Ambrosio, uno de los grandes padres también de la Iglesia, doctor de la Iglesia, gran orador, y allí lo escuchó. San Ambrosio solía explicar magníficamente la Escritura, el Antiguo Testamento, como preparación para el Nuevo,
Y los maniqueos, aquellos que él había querido tanto antes, enseñaban que el Antiguo Testamento era todo malo, así que él empezó a oír todo eso y aprendió ahí la existencia de Dios como un espíritu puro, la espiritualidad del alma, el libre albedrío, y que todo eso que él tanto amaba, entendió que podía estar en consonancia con la doctrina de la Iglesia, es decir, que no era contradictorio lo que aceptaba en filosofía con la enseñanza de la Iglesia según la aprendía por San Ambrosio. El hecho es que resolvió convertirse y hacerse católico. Y recibió el bautismo el Sábado Santo del año 387 junto con su hijo, recuerdan aquel chico Adeodato que había tenido, y un amigo llamado Alipio recibió el bautismo de manos de Ambrosio, del obispo de Milán. Algunos meses después emprendió un viaje al África, pasando por Roma, y cuando estaba en Roma para embarcarse al África, iba con su madre, Mónica, que estaba contentísima, imagínense, había llorado tanto para que su hijo se convirtiese y ahora se había por fin bautizado. Estaba allí en la ciudad de Ostia, que es el puerto de Roma, para embarcarse hacia el África, y allí muere su madre en Ostia, muere su madre. Llegó finalmente a su pueblito natal de Tagaste, donde vivió por 3 años haciendo vida monástica, como si fuera un monje, como para reparar su vida pecadora anterior, con algunos amigos. Y comenzó ya a extenderse la fama de un hombre tan inteligente, de su doctrina y de su piedad, tanto que un obispo de Hipona, llamado Valerio, y el pueblo de Hipona pidieron que sea sacerdote, que Agustín se haga sacerdote. Entonces el obispo, aceptando a Agustín, el obispo lo ordenó de sacerdote, aceptó ser ordenado, y desde entonces la afición que sentía por los estudios filosóficos y por las artes liberales se dieron su puesto, sin dejar de atender a ellos, a las preocupaciones de estilo teológico y a la actividad pastoral de un sacerdote. Pocos años después, el obispo Valerio lo hizo consagrar compañero en el episcopado, lo hizo ser obispo, y a su muerte ocupó la sede de Hipona, el gran obispo de Hipona, San Agustín de Hipona se lo llama a veces porque ahí fue su sede, su centro pastoral. Ya obispo, continuó con su clero alguna experiencia de vida monástica, de vida cenobítica, que había practicado con sus amigos antes en Tagaste, y con celo especial se dedicó a la predicación, viendo multitudes que se aglomeraban para escucharlo, siendo muy caritativo con los pobres y escribiendo tratados teológicos de controversia, sobre todo contra los herejes de su tiempo. Casi por 10 años estuvo ocupado en escribir libros contra los maniqueos, del cual había sido amigo y miembro de la secta. Contra el maniqueísmo escribe varios libros muy magníficos, queriendo ser blanco precisamente en la herejía de que él había tenido que liberarse antes de entrar en la verdadera iglesia. Luego, un tiempo después, saca un número de libros contra otra herejía llamada donatista, porque su fundador se llamaba Donato, que más bien que herejía era un cisma, una separación de la Iglesia católica. Luego de este combate surge un tercer combate contra la herejía pelagiana. Pelagio era un monje que sostenía que uno podía salvarse con sus propias fuerzas, algo por el estilo. Por lo menos sus discípulos decían eso. Entonces Agustín atacó duramente esta posición y exaltó la gracia justamente que necesitamos para salvarnos, no la mera músculos humanos alcanzan, y por eso es llamado luego el doctor de la gracia, porque escribió libros magníficos, las mejores cosas que hay casi sobre la gracia. Y él murió en el año 430, mientras los bárbaros vándalos, se llamaban vándalos, habían pasado por España, Villa del África, vándalos del sur de España, se llama Andalucía por vándalos, Andalucía, ese es el origen de Andalucía, y eran terribles, ¿no? Aún hoy se dice un vandalismo para decir un acto salvaje. Y bueno, estos vándalos rodeaban la ciudad de Hipona, donde él era obispo, y él allí murió. Pero antes de morir, nos dejó, gracias a Dios, esta obra de historia, que es la que brevemente a la que brevemente voy a aludir. La hora de San Agustín es el tiempo
de la crisis del Imperio Romano. Verdadera crisis, ¿no? Única, o mejor, no comparable con otra crisis, a no ser quizá, como dice algún autor, con la crisis de nuestro tiempo, que es tan grave, de la cual podríamos hablar otra vez, pero ahora podemos solamente hacer una alusión. En el año 410, una de las puertas de Roma, de las puertas de la ciudad imperial de Roma, era forzada por las hordas godas de Alarico, que acampaba junto a sus muros. Entraron los bárbaros, pusieron a saco a la ciudad y se retiraron después de 6 días de pillaje. Era, entendieron los católicos, algo así como un castigo por todas las persecuciones de los emperadores romanos. Sea lo que fuere, el hecho causó una enorme impresión, una honda impresión en todo el imperio, y la noticia, cargada con el detalle de los sangrientos sucesos, se propagó con rapidez. Cuando San Agustín desde Hipona se enteró, escribió en un sermón, dijo en un sermón: cosas horrendas nos han sido contadas, ruinas, incendios, rapiñas, hemos lamentado y llorado y todavía no podemos consolarnos de ellas. Se planteaba ya todo el problema suscitado por la caída de Roma. Se preguntaba la gente de aquel tiempo, ¿por qué ha caído Roma? Y los paganos decían enseguida, ¿saben por qué cayó Roma? Por culpa de los cristianos. Es decir, porque Roma se hizo cristiana, ahora Dios la castiga con los bárbaros. Muy bien, San Agustín va a salir al frente de esta objeción en varios de sus sermones. Sin duda que una catástrofe de esas proporciones tenía que impresionar al santo, dada su fina sensibilidad y sobre todo su preocupación por todos aquellos problemas que tuvieran alguna relación con el imperio y el cristianismo. La caída de Roma fue una noticia bomba en aquel tiempo, nadie se hubiera imaginado tal cosa. Roma era la invicta, inmortal, eterna, Roma nunca caería, y sin embargo ahora veían esta caída, fue realmente algo tremendo. Bien, y sobre todo este hecho de que los paganos culpen de la ruina de Roma, así como de todas las calamidades del imperio, al cristianismo. Decía uno de ellos, un pagano: vuestro Dios permitió este desorden, ¿para qué sirvió la conversión de los emperadores? Bueno, y precisamente para contestar esta gran objeción, San Agustín va a escribir una gran obra que se llama De Civitate Dei, que es el nombre latino original, escribió en latín. De Civitate Dei significa acerca de la ciudad de Dios, o sobre la ciudad de Dios. En este libro va a dedicar los primeros capítulos, los 12 primeros capítulos creo, a responder a esta objeción, o sea, como una obra de apologética, y después los últimos 13 capítulos a presentarnos una visión global de la historia, una visión panorámica de la historia, que es lo que nos interesa más, porque lo primero fue una cosa del momento, una respuesta a un problema de la época. Es interesante para el que estudie historia o le interese estos temas, leerlos, ¿no? Claro, pero lo que viene más a cuento con lo que estamos tratando es la segunda parte de esta gran obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Él va a decir en esta obra, y ahora si entramos rápidamente en ella porque aquí está la clave las claves de la historia que nos da, dice en ella que, dice estrictamente en un texto que es el central, el medular: dos ciudades hicieron dos amores, o mejor dicho al revés, ¿no? Dos amores hicieron dos ciudades. El amor de la tierra, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, la ciudad de Dios. O sea, presenta dos amores que están en el origen de dos ciudades, teniendo por ciudad dos conglomerados de personas, dos maneras de pensar, dos cosmovisiones, dos maneras de ver la vida. Eso entiende, no ciudades en el sentido que decimos la ciudad de Barcelona o la ciudad de Buenos Aires, sino dos actitudes frente a la vida, establecidas por dos amores, dos ciudades hicieron una dualidad, pues, de los hombres. Y manifiesta el libro la tendencia distinta de ambas ciudades, su opuesto enfoque de la vida, anclándose una en la exaltación del hombre, el yo del hombre, el hombre exaltado, el hombre prometeico, el hombre fáustico que se eleva. En cambio, la otra ciudad
en donde lo que se exalta, el primado es de Dios, Dios es el principal y el hombre no es que no valga nada, pero está al servicio de Dios. Se le da menos valor, eso significa menosprecio, no significa lo que llamamos desprecio, sino menosprecio en latín significa dar menos valor al hombre que a Dios. Dios es lo supremo de la ciudad de Dios. Dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, se distinguen entre sí por la diferencia de sus amores. Cada uno ama, cada uno es lo que ama, dice San Agustín, y cada ciudad, estas, es lo que ella ama. Y así se instaura una división, una gran división, que es la que explica la historia. Ahora bien, tenemos un pasito más. Se va a preguntar San Agustín, ¿y cuándo comenzaron las dos ciudades? ¿Cuál es el origen de las dos ciudades? Y es interesante, pero va a mostrar este origen no tanto cuando comienza la historia de los hombres, con Adán y Eva, etcétera, sino más atrás todavía, cuando Dios crea a los ángeles, porque Él va a entender que la ciudad de Dios va a abarcar a los ángeles y a los hombres, no solamente a lo que sucede aquí en la tierra, en la historia de la tierra, sino también la historia de los ángeles, podríamos decir. Y así entonces, el primer origen de las dos ciudades, dice él, lo hemos de poner, dice, en el encuentro y diferencia que tuvieron entre sí los ángeles. Como ustedes saben, Dios creó a todos los ángeles, los creó buenos a todos, pero le dio libertad, como se la daría luego a Adán y Eva, y un grupo de ángeles numeroso se negó y gritó: non serviam, no quiero servir, no serviré. Y otro grupo de ángeles fue fieles a Dios, cabezados por San Miguel, que Miguel en griego, en hebreo digo, Micael, significa quien como Dios. O sea, el grito de Miguel es justamente el primado de Dios, quien como Dios. Todos los ángeles estamos sujetos a Dios. En cambio, el grito del jefe de los ángeles perversos fue: no quiero servir, no serviré, non serviam. Entonces, estos dos gritos, quien como Dios y no serviré, digamos, muestran la división ya en el mundo angélico, previamente a la existencia de los hombres. Así que es interesante ver la historia, no a la luz solamente de lo que hacemos los hombres, ¿no?, sino una visión más grande, más amplia, ver entre los ángeles lo que pasó entre los ángeles. Y ahí se entabla esta división de los ángeles que hacen suya la obediencia a Dios, y quien como Dios, y los ángeles que levantan la bandera de la desobediencia: non servi, no quiero servir. Los ángeles de la humildad, que se consideran criaturas de Dios y por tanto no pueden mirarse al mismo nivel que Dios, y los ángeles en cambio de la soberbia, como luego el Satanás se lo tentaría a nuestros padres, ¿no?, cuando le dice: comed del árbol que Dios os ha prohibido, porque seréis como dioses, por la soberbia, por el orgullo. Entonces, la soberbia es el gran pecado angélico, el pecado que separó a los ángeles malos de los buenos. Se conservaron unos en la fidelidad a su Creador y otros, como dice Agustín, volviendo las espaldas al sumo Dios, se miraron a sí mismos. Es decir, empezaron a mirarse y verse tan hermosos, tan espléndidos, que se autoadoraron, se hicieron como ídolos, digamos, de sí mismos. En vez de ver como todo lo grande que tenían como una huella de Dios, como un vestigio de Dios, lo vieron como si fuera algo propio de ellos. Era soberbia eso, negar la creación, negar su carácter de criaturas de Dios, que todo lo bueno que tiene, la inteligencia, la voluntad, todo lo que tiene el Espíritu, es un regalo de Dios, no es fruto de su esfuerzo. Eso es lo que olvidaron. En realidad, San Agustín insiste mucho en esto, contra aquellos maniqueos que decían que había un principio del mal, que había creado a los ángeles malos, los había creado malos, así como un principio del bien que había creado a los ángeles buenos. San Agustín insiste en decir que todo lo que hizo Dios fue bueno, y todos los ángeles fueron creados buenos por Dios, de la misma naturaleza, y por eso no se le puede achacar a la naturaleza angélica la caída de los ángeles. No, fue la voluntad de unos la que se torció y estableció esta separación que abrió un abismo entre ángeles fieles y ángeles enemigos, una falsa apreciación del bien. Y así entonces unos se miraron a sí mismos, como dice San Agustín, como si ellos fueran su mismo bien, la causa y el origen de su mismo bien. Esto fue todo, y como siempre en adelante, dos amores en primer plano: el amor de sí
o el amor de Dios, lo vemos ahora claro, lo que había dicho amor sui, amor dei, dice el amor de sí y el amor de Dios fundan dos ciudades, la fundan ya en los ángeles, separando los ángeles buenos de los malos, y luego la fundarán también en los hombres. Los hombres, es decir, también en los hombres se va a producir un fenómeno semejante, dando lugar a dos ciudades entre los hombres. Y por eso va a decir, y esto es muy interesante, pienso, que estas dos ciudades no la mira solamente con los ojos puestos en la tierra, sino la mira en relación con este conflicto inmenso, inicial, angélico, tan espiritual, tan puro, digamos, en el sentido de espiritual, lo mira en relación. De modo que, como él dice, las dos ciudades están formadas por ángeles y hombres. La ciudad de Dios está formada por los ángeles buenos y los hombres fieles a Dios, los hombres que después del pecado de nuestros padres se convierten, se arrepienten, etc., y la ciudad del mundo formada por los ángeles perversos y los hombres perversos, todos anteponiendo el amor de sí al amor de Dios. El amor de cada uno es lo que ama, ¿no? Si uno ama, sí, y el desprecio, el menosprecio de Dios o la marginación de Dios. De modo, dice, que no sean 4 las ciudades, sino 2 ciudades. Esto es, una buena, formada por ángeles buenos y hombres buenos, y otra formada por los ángeles y hombres malos. Bien, cuando nuestros primeros padres caen, sus descendientes se van a ir dividiendo. Unos van a ir integrando, después del pecado original, sus descendientes se van a ir integrando un grupo a la ciudad de Dios, los que acepten ser criaturas humildes, etc., y los otros van a integrar la otra ciudad o el otro bando respectivo. Y así, por ejemplo, en el otro bando va explicando toda la historia de San Agustín, por ejemplo, cómo Caín, miembro de la ciudad del mundo, de la ciudad soberbia, de la ciudad de Satán, mata a Abel, es asesino, porque el demonio de por sí es asesino. Y Abel prefiguró la ciudad de Dios, muere, digamos, fiel a Dios, ofreciendo sacrificio a Dios, como dice el Génesis. O sea, Abel sería representante de la ciudad de Dios y Caín de la ciudad del mundo. Abel es perseguido por su hermano y así también los de la ciudad, como veremos enseguida, de Dios son perseguidos por los que siguen las directivas de la ciudad del mundo. Demos un pasito más en esta explicación que da Agustín. Él dice que cada una de estas ciudades, como toda sociedad, tiene un jefe, una cabeza. Y pues bien, ¿cuál es la cabeza de la ciudad de Dios y cuál es la cabeza de la ciudad del mundo? La cabeza de la ciudad de Dios es Cristo y la cabeza de la ciudad del mundo, dice, es Satanás. O sea que es una lucha no simplemente humana entre los hombres, la gente, ¿no es cierto? Es una lucha teológica mucho más elevada. Cristo se hace cabeza de la Iglesia. Y cabeza de la Iglesia, dice San Agustín muy bien, la Iglesia no empieza cuando nace Cristo, sino de algún modo empieza ya en Abel, dice Agustín, ¿no? Porque Abel vimos el primer miembro de la ciudad de Dios, ¿no? Y por eso la Iglesia empieza ahí, porque todos los buenos del Antiguo Testamento se salvarán gracias a los méritos de Cristo, pero ya de algún modo son también ellos miembros de Cristo y solamente tienen que esperar que Cristo los vaya a liberar de los infiernos para entrar en el cielo. O sea, y por tanto, la realeza de Cristo comienza desde allí hasta el Apocalipsis, hasta el triunfo final del Cordero. Cristo entonces gobierna a todos los buenos, es la cabeza de su cuerpo. Bien, si Cristo es la cabeza de la ciudad de Dios, Satanás es cabeza de la ciudad del mundo, de los perversos. La cabeza de un cuerpo influye en el cuerpo, como todos sabemos, interiormente, gobernando y dirigiendo sus miembros. El cerebro se dice que tiene como el mandato, el motor de nuestras piernas, pies y manos, etcétera, ¿no? La cabeza dirige. Y así, de alguna manera, el demonio, si bien no puede dirigir interiormente a los hombres, no le está permitido dirigirlos plenamente, sin embargo, tiene una dirección exterior, va llevando adelante ya en combate de los que se aman a sí mismos, de los que aman el espíritu del mundo. Cristo es, pues, el caudillo de la ciudad de Dios, decíamos, desde el comienzo del tiempo, simultáneo con la creación del mundo, así como Satán.
Dice San Agustín de Cristo, el Señor mismo en su cuerpo, que es la Iglesia, ha sido joven en los primeros tiempos. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, como decíamos, ¿no? De algún modo está Cristo potencialmente ya. Ha sido joven, dice, en los primeros tiempos. He aquí que Él ha envejecido, es decir, se ha hecho adulto en nuestros tiempos ahora. Vosotros bien sabéis, comprendéis que es nuestra cabeza Cristo, y el cuerpo de este jefe somos nosotros mismos. Solo nosotros y no aquellos que han vivido antes que nosotros, no. Todos los justos que han existido desde el origen del mundo tienen a Cristo por cabeza. Una linda idea, ¿no es cierto? Generalmente creemos que la Iglesia empezó con Cristo. Pues bien, para Agustín, todos los que han sido justos del Antiguo Testamento, los que han amado a Dios por sobre sí, ya pertenecen a Cristo, antes que Cristo hubiera nacido. Él debía ser, dice, la cabeza de toda la ciudad de Jerusalén, uniendo a todos los fieles desde el comienzo hasta el fin, como también las legiones y los ejércitos angélicos, para que hubiera una única ciudad bajo un único rey, un solo reino, gobernado por un mismo emperador, gozando de una paz eterna, alabando a Dios para siempre, vive feliz para siempre. Así entonces pinta con grandiosidad San Agustín estas dos ciudades, dos reyes, dos pueblos y dos reyes. Dios es nuestro Padre, la Iglesia es nuestra Madre, Satanás es el padre del mundo y su madre Babilonia. Pone como la sede de la ciudad del mundo en Babilonia, así como la sede de la ciudad de Dios sería en Jerusalén, visión de paz. Entre los dos jefes hay un antagonismo trágico que durará hasta el fin del mundo. Y ya vamos avanzando, vamos entendiendo un poquito más esta visión teológica de San Agustín que nos da sobre la historia. Una acotación a lo dicho hasta ahora. San Agustín va también a distinguir las dos ciudades, también en el sentido de que una de esas dos ciudades es peregrina y la otra es terráquea. Es decir, la ciudad de Dios es una ciudad peregrina, la ciudad terrena es una ciudad fija y estable en esta tierra. Es consecuencia del fin de ambas, que la primera no pueda tener aquí, su morada definitiva en la tierra, porque está preparada para irse al cielo, mientras que la otra vive para la tierra. Es decir, que la ciudad de Dios, volcada hacia lo eterno, considera el presente tiempo, el tiempo de la historia, lo considera como algo de paso que no le puede ofrecer el descanso que anhela, el descanso final, al par que la terrena, que está orientada solo a lo temporal, que no mira más que las cosas de la tierra, las cosas del mundo, en ello buscará y situará su morada. Y así entonces, cuando Agustín habla de la ciudad de Dios, siempre indica su estar de paso, como luego de Santa Teresa, muchos siglos después, dirá que nosotros no estamos aquí en una morada, sino en un albergue, en un hotel de paso. Pues esta idea es muy bien de San Agustín, es propia de San Agustín. Dice, el estar de paso, que permite que llamemos peregrina a la iglesia. Peregrina significa alguien que va caminando en dirección a un fin, peregrino a Santiago de Compostela, peregrinos al cielo. La ciudad de Dios es peregrina al cielo. La ciudad, en cambio, de la tierra está afincada en la tierra, vive de la tierra, vive para la tierra. Y así dice Agustín, primero nació el ciudadano de este siglo, Caín, dice, y después de él, el que peregrina en la tierra. Por la gracia peregrino en el mundo y por la gracia ciudadano del cielo. Porque Abel era pastor, era nómade, Caín, en cambio, se había afincado en la ciudad, en lo fijo, en la tierra. Entonces distingue simbólicamente la figura de Caín y de Abel, la figura de las dos ciudades. Peregrino en la tierra y ciudadano del cielo, dice que es Abel. Todo en su vida no será sino caminar hacia el cielo. La vida de Abel y la vida de todos los miembros de la ciudad de Dios es eso, que peregrina como pasajeros, dice él. Son pasajeros, están de viaje, están de paso. La misma ciudad de Dios, toda ella es peregrina. Y encuentra que mientras la Escritura afirma que Caín fundó una ciudad, la ciudad es algo que obviamente echa raíces en la tierra, queda fija en la tierra, no lo dice de Abel, precisamente por esa idea, dice, porque la ciudad de los santos es soberana y celestial, aunque produzca en la tierra ciudadanos en los cuales es peregrina hasta que llegue el tiempo de su reino.
Por tanto, Caín es posesión, Caín es la ciudad del mundo, es fijación, nada de miras ulteriores, nada de pensar en otro mundo, nada de valores eternos, nada de valores supremos. El bien de los hombres que están en la ciudad de Dios es esta tierra y nada más que esta tierra. Piensen ustedes cómo luego esta idea quedaría. Ya Marx hablaría del paraíso en la tierra, precisamente. O sea, esta idea de San Agustín, de esta existencia de una ciudad del mundo, es absolutamente vigente, como diremos dentro de poco. De ahí toda la secuela, digamos, que se sigue a lo terreno. O sea, la ciudad de Dios, del mundo que está anclada en esta tierra, tiene toda la secuela de lo terreno. Por ejemplo, las pasiones que se desorbitan, los instintos desbocados, que buscan la saciedad, el hedonismo, darse todos los placeres, porque vive para la tierra, no piensa en otra cosa, no piensa en el cielo, para nada. El interés de dominio también, la pasión del poder, considerado como uno de los bienes más excelentes. Esto trae las riñas, las divisiones y las guerras. Dice Agustín, la ciudad terrena, que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio ya no será ciudad, tiene aquí abajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que pueden brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal que excluya de sus amadores las angustias, por eso esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, pleiteando, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos mortales. Como se ve, lo esencial de la ciudad del mundo es su afincamiento en la historia con la que tiende a identificarse, a hacerse una cosa con el tiempo. Según vimos, el origen de la ciudad del mundo es absolutamente terreno. La ciudad de Dios es eterna, la creó Dios antes que los ángeles. La ciudad del mundo, en cambio, es inventada por los hombres, es terrena, ya que nace, a lo menos en sus principios, del primer acto del amor de sí que pronuncian los ángeles y luego los hombres, que es el amor del mundo. De ahí que su fin sea también todo el terreno, porque el amor de sí, en cierta manera, es el fin del hombre, amarse a sí mismo, y por eso se identifica con el mundo, como el amante tiende a hacerse una cosa con el amado, así el hombre de la ciudad del mundo está enamorado de esta tierra, vive para la tierra, no piensa más que de la tierra, es absolutamente secular y no terreno y no divino. En cambio, la ciudad de Dios, decíamos, es peregrina. Lo es ante todo porque tiene puestos sus ojos en la finalidad supratemporal de su propio movimiento. Y la razón de este movimiento hacia el cielo, hacia la gloria final, hace que estos peregrinos vivan de la gracia de Dios, porque en virtud de la gracia, ya cuando vivimos la gracia, que es la vida divina de nosotros, de alguna manera ya somos participantes del cielo, ya somos participantes de la eternidad. Todavía estamos en la tierra, pero estamos con los ojos fijos allí en el cielo, donde están los bienes supremos. Ya es ciudadano de aquella ciudad, aunque actualmente esté arrojado a un mundo que no es el suyo, que es un mundo de paso nomás. El mundo de este hombre se presenta lleno de cosas, entre las cuales vive, por cierto, pero aunque en cierto sentido puede llamar suyo a esas cosas, no le pertenecen con propiedad absoluta. Está aquí, pero no es de aquí. Recuerden aquella frase de Cristo: sois del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. El hombre de la ciudad de Dios es así, vive en el mundo, pero no es del mundo, no tiene el espíritu del mundo, a diferencia del hombre de la otra ciudad que está, digamos, ha echado raíces en esta tierra. De modo que el hombre de la ciudad de Dios es un expatriado, aunque debe convivir con los ciudadanos de la ciudad del mundo. Estos no son peregrinos, no son expatriados, son verdaderos ciudadanos de la tierra, han echado raíces, son ciudadanos definitivos de este mundo. Bien, otro dato que da San Agustín que me parece sumamente importante para entender lo que acontece, es que estas dos ciudades, que como ya hemos dicho, no son dos entidades urbanas, digamos, como diríamos hoy, dos ciudades, sino una mentalidad dos mentalidades contrapuestas. Digo que estas dos ciudades están entre sí mezcladas. No están unas aquí, digamos, qué sé yo, en Norteamérica y otras en Rusia. No es así. Están mezcladas. Hay gente de la ciudad del mundo que vive en conjunto con gente de la ciudad de Dios, mezcladas. Aún dentro de la iglesia hay gente de la ciudad del mundo que vive dentro de la iglesia. Esto es un dato muy importante. Están mezclados en esta tierra. Acuérdense de aquella parábola
del trigo y la cizaña, cuando dice, le insinúa el propietario, vamos a arrancar la cizaña, no, dejarlas hasta el fin, luego al fin será la separación. Así es ahora. Está mezclado el trigo y la cizaña, están mezclados los hombres de la ciudad de Dios y los hombres de la ciudad del mundo. Sería más fácil, más lindo estar todos juntos, la ciudad de Dios en un lado y la ciudad del mundo en otro, pero no es así, estamos todos mezclados, de modo que estas ciudades están así entremezcladas, dice San Agustín. Mientras ambas ciudades peregrinan en la tierra, sus ciudadanos no siempre se hallan donde debieran estar. Pueden de repente estar fuera de la iglesia, pero su alma y su corazón ya es cristiano y se van a bautizar. En cambio, otro puede estar dentro de la iglesia y ser un apóstata futuro y pasar a la ciudad del mundo. Es decir, es así esa división. Algunos, aun cuando no estén en la iglesia, si son personas, aunque sean sacerdotes y obispos, que aspiran siempre a los bienes de la tierra, hombres terráqueos, hombres del paraíso en la tierra, que se dejan llevar por sus pasiones y todo eso, en realidad son ciudadanos de la ciudad terrena, aun cuando parezcan cristianos, sacerdotes y hasta obispos. Pueden ser ciudadanos, su alma es terrena, su alma pertenece a la otra cosmovisión, sin que la iglesia misma deje de aspirar a los bienes de la ciudad de Dios, la iglesia como tal, que es santa, pero sí, algunos o aún muchos de sus miembros en alguna ocasión pueden integrar la ciudad del mundo. Y pensemos que al fin de la historia, cuando, como dice el Apocalipsis, se quedará un pequeño resto de fieles, entonces querrá decir que habrá un sector adúltero de la iglesia que estará precisamente viviendo con los principios de la ciudad del mundo. Pues bien, y vamos terminando lo que dice San Agustín, hay un verdadero antagonismo entre las dos ciudades, hay un enfrentamiento entre las dos ciudades. Es una tensión entre las dos ciudades que explica la historia, lo que decíamos antes, y da un sentido teológico a la historia. Uno piensa que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y no hay que verlo, no es tan sencillo, porque esa Guerra Fría fue una guerra dentro de la ciudad del mundo, una guerra intestina. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética vivían los principios mundanos. No es que uno eran los buenos y otro eran los malos, como con facilidad se dice, así como hoy se dice que los buenos son los occidentales, Estados Unidos, y los malos son los musulmanes. Es muy sencillo eso, dividir así el bien y el mal, no es tan así la cosa. Pues bien, hay un verdadero enfrentamiento, un antagonismo entre las dos ciudades. De modo que la ciudad del mundo persigue a los miembros de la ciudad de Dios, donde los encuentre. La pasión de Cristo se prolonga a lo largo de la historia en los miembros de Cristo, en la iglesia. Caín sigue asesinando a Abel, sigue persiguiendo y asesinando a Abel. De modo que los miembros de la ciudad de Dios han de sufrir, de acuerdo a aquello que dice San Pablo, cumpliendo en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Qué fórmula rara, ¿no? La pasión de Cristo no le falta nada. Una gotita de la sangre de Cristo, dice Santo Tomás, basta para salvar todo el universo. ¿Y qué será la hemorragia de la cruz, la sobreabundancia de la redención? Pues bien, San Pablo ha dicho que cada uno de nosotros debe cumplir lo que falta a la pasión de Cristo. No le falta nada, le sobra. ¿Qué quiere decir lo de San Agustín? Que Cristo ha querido que nosotros colaboráramos en la obra redentora con nuestra gotita de sangre, nuestra pequeña gota de sangre, nuestra astilla de la cruz, colaboráramos a llevar el peso pesado del leño de la cruz. Así que la pasión de Cristo se continúa en la pasión de la Iglesia. La pasión de Cristo se continúa en el sufrimiento de los miembros de la ciudad de Dios, perseguidos por los miembros de la ciudad del mundo, porque la ciudad del mundo odia a la ciudad de Dios, y cuando ve uno que defiende los principios de la ciudad de Dios, lo ve como raro, lo ve como distinto, y le molesta, es un aguafiestas de la fiesta de la inmanencia, y por eso lo quiere matar en algunas ocasiones, o si no matar, por lo menos marginarlo, perseguirlo en la sociedad. Todos los que son miembros de Cristo, vivos de Cristo, que viven en gracia, y forman así la ciudad de Dios, deben así completar lo que falta a la pasión de Cristo. Esto es, en líneas generales, lo que enseña San Agustín acerca de las dos ciudades en su libro De Civitate Dei, que lo he resumido, es un libro grueso de 1500 páginas, algo por el estilo, de las cuales las primeras, como dije, la dedica a responder a la objeción de por qué se destruyó Roma, culpa a los cristianos, etcétera, que nos interesa menos para nuestro caso, y la segunda empieza desde la creación de los hombres, y ahí empieza a contar el pecado de los ángeles hasta el siglo de él, naturalmente, ¿no? Porque San Agustín no podía adivinar lo que iba a pasar luego de muerto él.
Él murió en el siglo V. Entonces, ¿cómo hace San Agustín? Al llegar al siglo V, llega hasta ahí y hace un salto, un vacío, y habla del fin de la historia: muerte, juicio, infierno y gloria. Los últimos capítulos se refieren a esto, las postrimerías. Pero fíjense ustedes qué importante, San Agustín nos dejó las claves para que nosotros, con esas claves teológicas, podamos ir juzgando los hechos históricos a la luz de esas claves. Y así, entonces, nosotros nos toca completar. Podríamos decir que la Ciudad de Dios, la obra de Civitate Dei, esta obra de San Agustín, es como una sinfonía inconclusa, no está terminada, ha quedado para que nosotros la vayamos llenando a lo largo de la historia. Y así podemos decir que en este proceso, digamos, aparece primero, después de muerto San Agustín, aparece la cristiandad un tiempo después, que es una sociedad de la Edad Media impregnada por el espíritu del Evangelio. Eso quiere decir cristiandad, en donde el Evangelio da forma a todo el orden temporal: política, economía, arte, cultura. En la época de los reyes santos como San Luis, de las catedrales románicas y góticas, de las universidades que nacen en esa época, la Sorbona y todas las demás universidades, Salamanca y otras. Es la época de las corporaciones medievales, en fin, de las cruzadas, de los caballerías. Toda esa época fue una época que se llama la cristiandad, porque el Evangelio impregna el orden temporal, ¿no? Pero luego de terminada la cristiandad, aparece un ciclo de revolución de la ciudad del mundo. Se va a levantar contra la cristiandad en varios momentos determinados de la historia. Los dos principales de ellos, la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, que ambas manifiestan la exaltación del hombre, los derechos del hombre, el orgullo por el hombre, un poco la idea de San Agustín, la exaltación, el amor suyo, el amor del hombre de sí mismo que se exalta, el hombre prometeico, el hombre fáustico que quiere construir el paraíso en la tierra, el hombre que eleva la torre de Babel acumulando las piedras de la soberbia. Pues bien, ese hombre es el hombre de la Revolución Francesa y también de la Revolución Soviética, que aunque parezcan contrarias, de algún modo están íntimamente ligadas. Por eso decíamos que lo que la gente cree a veces tontamente, la Guerra Fría, fueron los buenos contra los malos. No es así. Ambos pertenecían a la ciudad del mundo, porque ambos seguían la mentalidad hedonista, el paraíso en la tierra, etc. O sea, entonces podemos seguir entendiendo la historia como a la luz de esta enseñanza agustiniana. Nos permite tener ojos espirituales, o no sé cómo llamar, ojos teológicos, los ojos de Dios, de alguna manera, para entender la historia como la ve Dios. Fíjese qué importante creo que es para nosotros eso, porque así entendemos lo que va pasando hoy. Como le dije al principio, no es lo que pasa hoy la culpa de tal presidente, este o el anterior, o el que fuera. No es la culpa de un señor que lo encontramos por la calle, sino que es algo que viene de muy lejos, todo un gran proceso que va del Génesis al Apocalipsis. Es un enfrentamiento entre dos concepciones del hombre, de la vida, dos concepciones de Dios, digamos así, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, que se enfrentan, que se entremezclan. Todos esos problemas es lo que explica lo que está pasando. Por eso es tan importante entrar en la historia con estos ojos nuevos, no con los ojos del historiador habitual que se queda en los hechos, se sumerge en los hechos y se ahoga en los hechos pequeños a veces y banales, sino esta visión global, ¿no? Y piensen ustedes que después de la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, estamos en este globalismo, en este nuevo orden mundial que en cierta manera levanta las banderas de la inmanencia y del espíritu, digamos, de la ciudad del mundo plenamente. Yo he leído no hace mucho esta obra de Fukuyama, que fue un asesor de Bush padre, y que escribió un libro sobre el nuevo orden mundial, el fin de los tiempos, de la historia, como él dice, y pinta el fin de la historia como una victoria del hombre, digamos así. Nada que ver con esta visión, con la ciudad de Dios, al revés. Al revés, dice que el último enemigo, en última instancia, va a ser el defensor de la trascendencia, el defensor, el hombre distinto, el que no va a ser como todos van a vivir para la tierra, todos van a vivir para la ciudad del mundo. Y quedará un grupito, digamos, de locos que defiendan otros valores, el valor de la trascendencia. Van a ser raros, van a ser distintos quizás, pero será el pequeño resto de que habla el Apocalipsis que resistirá hasta la victoria final de Cristo, que cierre el ciclo histórico. Por eso pienso que a nosotros lo que nos toca es, como católicos,
ser militantes de la ciudad de Dios. No podemos quedarnos mirando, no podemos ser neutros, tampoco decir yo neutral. No, no cabe la neutralidad en este campo, o se es de una ciudad o se es de otra. Nosotros somos católicos, por tanto debemos ser de la ciudad de Dios, no católicos de nombre nomás o de apariencia, ¿no? Porque como dijimos está mezclada. Entre los católicos puede haber gente que viva como la ciudad del mundo, que piense como la ciudad del mundo. Católicos pues en serio, católicos que exaltan el primado de Dios y que sabe que todo lo humano está sometido a Dios, no solo las personas y los corazones, sino también el orden temporal entero debe estar sometido a Cristo, al Rey de la ciudad. Por eso lo que se habla de la realeza social de Jesucristo. El Cristo no solamente quiere reinar en los corazones individuales, sino que también quiere reinar en el orden social. Como dijimos, no otra cosa es la cristiandad, es decir, que el Evangelio llega a impregnar, a empapar el orden temporal. Por tanto, nosotros debemos apuntar a la victoria. Piensen ustedes que ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo apuntar a la victoria con todos los medios en contra, con tantas cosas que piensan según el espíritu del mundo y según la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás? Pero, sin embargo, nosotros tenemos que seguir soñando, ¿no? Por lo menos como un ideal de ir otra vez a la reconquista de todo lo perdido, del tiempo perdido, de las instituciones perdidas, de la política, de la cultura, del arte, de la economía, la captura de todo eso. Piensen ustedes que San Agustín, cuando escribía este libro, poco antes de morir, uno de sus últimos libros, estaba rodeado, como dijimos, por los vándalos. Miren qué manera, qué difícil, peor que ahora, ¿no? Aquí no estamos rodeados por bárbaros, aunque hay bárbaros ahora con corbata, que son peores que los bárbaros antiguos. Pero, por lo menos, digo, tenemos un cierto mayor margen de libertad ahora, de cierta forma. Pero él estaba rodeado por los bárbaros, acosado por los bárbaros, y se pone a escribir este magnífico libro de la ciudad de Dios, soñando con una cristiandad que no iba a ver él. La vería Carlomagno 4 siglos después, que tendría como libro de cabecera la ciudad de Dios, y se empezará a crear la cristiandad. También acá. Ahora, aunque nosotros quizás no la veamos, la cristiandad, no la podamos ver, no importa, hay que poner las piedras básicas, hay que trabajar en esa dirección siempre de nuevo, para que Cristo vuelva a ser Rey, al fin y al cabo. Lo que se nos va a jugar el día del juicio no será por nuestras victorias, sino por nuestras cicatrices, es decir, por lo que hayamos luchado y lo que hayamos, digamos, sufrido por el reino de Dios y por la ciudad de Dios.